Cuando después de un largo y agitado día nos vamos a dormir, nos acostamos tranquilos porque estamos convencidos y damos por hecho que cuando nos levantemos va a volver a salir el sol como lo ha hecho todos los días, ¿verdad? La misma convicción tiene un agricultor cuando siembra una semilla y sabe que en determinada fecha va a germinar y finalmente va a crecer y dará su fruto en el momento esperado. Estamos seguros de que sucederá todo esto y tenemos fe que seguirá sucediendo como lo sucede siempre, ¿no es cierto? Como lo esperábamos. Así que hablando un poco de fe, quizás muchas personas piensan que tener fe es creer sin tener pruebas. Sin embargo, la verdadera fe se basa en pruebas convincentes. En este discurso vamos a ver bien la definición de fe y cómo podemos desarrollarla. Por eso desde ya los invito a buscar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, vamos a encontrar allí la definición de fe, cómo se define en la Biblia. Hebreos, dijimos 11, en el versículo 1, allí leemos: la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Como podemos ver, tiene dos partes esta definición. Bueno, la primera parte que dice que la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, esta es la seguridad de que vamos a ver las cosas que esperamos, como por ejemplo, como mencionábamos al principio, que todos los días sale el sol, o que el agricultor va a cosechar lo que sembró, ¿verdad? Bueno, la fe hace que veamos las cosas que Jehová ha prometido darnos, que sean tan reales como si ya las tuviéramos. Es por eso que la persona que tiene fe está totalmente segura de que las promesas que ha hecho se van a cumplir sin falta. Por otro lado, también decía la segunda parte del versículo que la fe es la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Miren, para entender un poco este concepto, hablemos de algo que todos tenemos: un teléfono celular. Si usted tiene servicio de telefonía, yo podría llamarlo desde cualquier lugar donde esté y establecer una llamada con usted. Pero vieron que un teléfono no tiene cable. Entonces, ¿cómo es posible que suceda, que se pueda realizar una llamada? Bueno, por el sistema de ondas de radiofrecuencia que no vemos, pero que establece una conexión entre las antenas y el dispositivo móvil. Bueno, ya que no podemos ver estas ondas, pero cuando logramos establecer una llamada, vemos una prueba, por decirlo así, una prueba convincente de que estas ondas sí existen, aunque no podamos verlas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Tener fe de verdad significa creer en algo que está demostrado con pruebas sólidas, aunque se trate de algo invisible. Así que podemos decir que Jehová mismo es una realidad que no vemos, pero tenemos pruebas convincentes de su existencia y vamos a ver algunas más adelante. ¿Qué no es la fe? Bueno, la fe de que habla la Biblia no es una fe ciega, no es irracional, no es ingenuidad, no es credulidad, ¿no es cierto? Es estar convencidos de que algo es cierto y esto nos motiva a actuar. Pero no es simplemente creer que Dios existe, porque en Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios, que existe, y se estremecen. Más bien implica conocerlo a Dios, confiar en Él, tener una amistad inquebrantable con Él y estar contentos de que tendremos su aprobación y su amor si estamos cerca de Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante tener fe? Bueno, vamos a encontrar la respuesta a esto unos versículos más adelante, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Carta a los Hebreos 11:6 dice: además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que los buscan con empeño. Así que para agradar a Dios debemos sí o sí tener fe, porque es imposible si no la tenemos. Es esencial para ser sus amigos y que Él nos bendiga tener fe. Así que necesitamos tener una fe fuerte para hacer frente a las pruebas que se nos presentan diariamente y a las que vendrán en el futuro, ¿verdad? Como indicó Jesús a sus discípulos en Mateo 17:20, que si tenían fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña que se mueva y se movería. Obviamente hablando en sentido simbólico, ¿no? Pero la fe nos ayuda a superar obstáculos tan grandes como montañas. Aunque parezcan tan grandes y firmes, si tenemos una fe fuerte, podremos superarlo. Además, si tenemos fe, podemos estar seguros de que Jehová nos escuchará cuando le oremos
siempre y cuando, bueno, nuestras oraciones estén de acuerdo y en armonía con su voluntad, ¿verdad? Todo lo que pidamos al orar, si tenemos fe, lo recibiremos, dice la Biblia. Así que es un alivio saber que nos va a responder, porque nos está escuchando y nos va a dar exactamente lo que necesitemos. También la fe puede hacer que vivamos para siempre. Como se indica en el Evangelio de Juan 3:16, sabemos que Dios por amor envió a su Hijo unigénito para que muriera y para que todo el que demuestre fe no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Así que nos queda claro, debemos seguir adquiriendo fe y mantenerla. No nacemos teniendo fe, entonces hay que desarrollarla. En otra traducción de Hebreos 11:1 dice que la fe es la escritura de propiedad. Una escritura es una garantía que nos da la seguridad o confianza de que lo que tenemos es nuestro. Nos sentimos tranquilos porque, por ejemplo, si tenemos la escritura de nuestra casa, sabemos que no pueden venir y quitárnosla, ¿verdad? Bueno, lo mismo debería suceder con nuestra fe. Debemos asegurarla para que nadie nos la quite, y mucho menos en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Así que la pregunta que surge ahora es ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe? Bueno, ya que venimos hablando de propiedades, los invito, por decirlo así, a construir un edificio. Vieron que un edificio se construye poniendo diferentes bloques que van conformando y le dan estabilidad. Bueno, vamos a ir poniendo diferentes bloques o pruebas para construir nuestra fe. En primer lugar vamos a ver pruebas que tienen que ver con la naturaleza. Mientras observamos la primera imagen, los invito a buscar Isaías en el capítulo 40, el versículo 26. Allí leemos, Isaías 40, 26 dice: levanten la vista al cielo y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una, a todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Como podemos ver en la imagen, eso es solo una ínfima parte del gran y vasto universo que existe. Es algo increíble que Jehová tenga millones y millones de estrellas y a todas las llame por nombre. Es un creador muy inteligente. Así que mientras observamos la naturaleza y analizamos sus pruebas, crece nuestra fe en la existencia de Dios. Vamos a ver algunas pruebas. Bueno, primero lo que tiene que ver con la ubicación y algunas características de nuestro planeta Tierra. Estas nos indican que hay un diseñador inteligente detrás de ello. Por ejemplo, como dijimos, dentro de los billones y billones de galaxias que existen en el universo, nosotros estamos en la mejor zona de habitabilidad. ¿Por qué? Porque en esta zona encontramos la concentración adecuada de los elementos químicos que son fundamentales para la vida de los seres vivos. La órbita en la que gira nuestro planeta, nuestro sistema solar, y la distancia son perfectas. Estamos a 150 millones de kilómetros del Sol. Si estuviéramos más cerca nos chamuscaríamos, si estuviéramos más lejos nos congelaríamos. Con un poco más de la cuarta parte del tamaño de la Tierra, y siendo el tamaño ideal, la Luna es el satélite y complemento perfecto para el planeta Tierra, porque da la estabilidad a las mareas oceánicas y a la inclinación de 23,4 grados que dan lugar a los cambios climáticos, a las estaciones, mejor dicho, y a las distintas zonas climáticas que existen en todo el planeta. Y si la rotación de la Tierra no fuera la correcta, mire, si fuese más lenta, tendríamos días mucho más largos, con la consecuencia de que el lado que da el sol se abrazaría de calor y por otro lado, el lado que no le da se congelaría por la oscuridad. Y si fuese más rápido la rotación, bueno, obviamente tendríamos días más cortos y se generarían vientos huracanados incesantes con las devastadoras consecuencias que no podemos imaginar, ¿verdad? Otra característica que nos llama la atención de la Tierra es su sistema de protección con un campo magnético y la atmósfera que forman un escudo protector. Desde el núcleo de la Tierra, compuesto por hierro fundido, así que nos podemos imaginar la temperatura que hay allí, ¿no es cierto? Desde muy adentro de la Tierra se genera un campo magnético que no vemos, pero se extiende varios kilómetros hacia el espacio. Y este actúa
como un escudo que nos protege del impacto directo de la radiación cósmica o fuerzas potencialmente letales que emanan del Sol como las erupciones solares. Estas son tan potentes como la explosión simultánea de miles de millones de bombas de hidrógeno. Sabemos lo que una sola puede hacer de daño aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Una prueba visible de estas erupciones bloqueadas por el campo magnético es lo que podemos ver en los polos de la Tierra, cuando se producen intensas y luminosas auroras polares de colorido esplendor. Esa es una muestra que está bloqueando a estas erupciones solares. Por otra parte, la atmósfera es una envoltura gaseosa espectacular. ¿Por qué? Porque retiene el oxígeno en forma de aire, que es fundamental para la mayoría de los seres vivos que habitamos este planeta. Compuesta por otras varias subcapas, encontramos la estratosfera, que está compuesta por otra variante de oxígeno llamado ozono, y que cumple la función de filtrar el 99% de los rayos ultravioletas del Sol, que son muy nocivos para la salud de las múltiples formas de vida que hay aquí en la Tierra. Así que, así como esto, hay miles de partículas, algunas muy finas y otras del tamaño gigantesco como meteoros, que se desintegran antes de llegar hacia nosotros. Y todo esto es gracias a la atmósfera. Así que vemos la maravilla de estos escudos. Algo también muy asombroso que nos llama la atención es el sistema de reciclaje que tiene la Tierra. El hombre genera incontables cantidades de residuos tóxicos todos los años. Sin embargo, la Tierra se recicla solo y se reabastece y purifica las reservas que tiene de aire, agua y nitrógeno. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero los ciclos son maravillosos para renovarse. Así que encontramos una armonía medioambiental perfecta. ¿Le parece que esto puede ser producto del azar? Imposible, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un bloque para edificar nuestra fe. Veamos otro, lo que tiene que ver con la complejidad de los seres vivos. Esto demuestra también que alguien inteligente los creó. Vamos a hablar de un animalito que quizás hemos visto, el pájaro carpintero. ¿Vieron que golpea los árboles o los objetos duros con su pico? Bueno, tiene una fuerza más o menos ese golpe de 1 kilo o un poco más. Pero quizás nos hayamos preguntado cómo es que no se daña su cerebro. Bueno, la estructura de este pájaro, de esta ave, es muy particular. Tiene una lengua extraordinariamente larga que cuando él golpea se enrolla alrededor de todo su cráneo, lo que absorbe gran parte de estos impactos. Además, tiene unos músculos en el cuello que son muy fuertes, que amortiguan estos impactos o golpes. También las placas de hueso esponjoso que están en su cráneo y rodean su cerebro, junto con el líquido cefalorraquídeo, darán una protección 100% segura a este ave. Increíble, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Es esto casualidad o diseño? Es prueba clara de un creador. ¿Y qué podemos decir de nuestro asombroso cuerpo? Es una de las estructuras más sofisticadas que existen en el universo. Tiene aproximadamente 100 billones de diminutas células que cada una cumple su función. Por ejemplo, en el vientre de su madre, un bebé va desarrollando neuronas a un ritmo impresionante de 250.000 por minuto. Tenemos un montón de cosas para hablar de nuestro cuerpo humano, pero por ejemplo hablemos del sentido del oído. Este sentido nos permite percibir el tono, timbre e intensidad de un sonido, como su dirección u origen. Somos capaces de reconocer solamente la diferencia de un hercio de frecuencia, de diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos que son músicos o que tratan de afinar una guitarra pueden percibir esa leve oscilación que hay cuando intentan afinarlo, ¿verdad? Es algo maravilloso que el oído pueda distinguir esta mínima diferencia. Se dice que este órgano tiene una sensibilidad que es capaz de captar la diferencia del movimiento del tamaño de un átomo en la membrana del oído. Por otro lado, si tuviera una sensibilidad mayor, no nos serviría de mucho porque lo único que escucharíamos sería un silbido constante por la vibración de las moléculas de aire que están en el ambiente, ¿verdad? También nos permite localizar la procedencia de sonidos.
Cuando percibimos en mayor intensidad de un lado que del otro, nuestro cerebro inmediatamente se va hacia el origen. La mirada se va hacia el origen del sonido. Por ejemplo, quizás si le prestamos atención cuando arrancan los aire acondicionados, nuestro oído va a percibir de qué lado está ese sonido y quizás inclinemos nuestra vista hacia allí. Y esto, nuestro cerebro lo hace de forma inconsciente. No tenemos que estar pensando a ver hacia dónde, o qué es lo que vamos a escuchar, hacia dónde mirar. No, nuestro cerebro lo hace de forma inconsciente. Esta es una de las tantas maravillas de nuestro cuerpo humano. ¿Verdad que nuestra fe se fortalece al saber que tenemos al diseñador más inteligente y amoroso que existe? Tenemos aquí dos buenos bloques entonces que nos hacen ver con los ojos de la fe al Dios invisible Jehová como un Dios real. Tenemos pruebas convincentes entonces de que es un creador y esto nos va a motivar a defender su existencia en caso de que se ponga en duda, ¿verdad? Veamos otro bloque para nuestra fe en construcción, que es las pruebas que encontramos en su palabra, la Biblia. Los invito a buscar Isaías en el capítulo 46. Vamos a leer los versículos 9 y 10. En la Biblia encontramos abundante evidencia convincente de que es un libro inspirado por Dios, como por ejemplo la armonía que hay entre sus 40 escritores durante 16 siglos, o los hallazgos arqueológicos que corroboran los registros bíblicos. Pero algo que nos llama la atención y que va a edificar nuestra fe es prestar atención a las profecías bíblicas. La Biblia contiene una gran cantidad de profecías, muchas de las cuales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo, y sabemos que se habla de muchas profecías que tienen que ver con el futuro. Pero veamos lo que nos asegura Jehová, nuestro Creador, acerca de las cosas futuras. Isaías 46, 9 y 10, allí leemos: acuérdense de las cosas anteriores de mucho tiempo atrás, de que yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Desde el principio yo predigo el final, y de mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. Con tal de que se efectúe su voluntad, Jehová puede hacer cualquier cosa. Y si Él lo promete, podemos estar seguros que se hará. De hecho, examinar las profecías puede fortalecer nuestra fe en Dios y sus promesas. Y como dijimos, muchas profecías se han cumplido y se han cumplido con exactitud. Como dijo Josué antes de morir, ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho había fallado. Vamos a ver un ejemplo de las muchas profecías que hay. Bueno, podemos retroceder un par de capítulos allí en Isaías, en el capítulo 44, hacia el versículo 27. Nos ubicamos en el tiempo primero. Año 732 aproximadamente, cuando se escribió este libro, cuando Babilonia aún no era la capital de un poderoso imperio y el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Vamos a hablar sobre la caída del imperio babilónico y lo que tiene que ver con la liberación del pueblo israelita que estaba cautivo. Vamos a ver lo que dice allí Isaías, dijimos, en el capítulo 44, versículo 27 en adelante. Dice: soy el que les dice a las aguas profundas, evapórense, secaré todos sus ríos. Soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén será reconstruida, y del templo tus cimientos serán colocados. Continuamos en el capítulo 45. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas ya no estén cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré las colinas, haré pedazos las puertas de cobre y partiré las barras de hierro. Isaías predijo esto con unos 200 años de antelación. Dijo que Babilonia sería conquistada. También dijo que sería deshabitada en otros capítulos. Incluso predijo el nombre y la estrategia, cómo sería. Como vemos en la segunda imagen, vamos a ver el cumplimiento de esto. Unos 200 años después, en el año 532 antes de la era común, después de Cristo esta profecía, un rey persa atacó Babilonia. ¿Cuál era el nombre? Ciro.
Ciro, cuando se escribió esta profecía, no había nacido aún. Y Babilonia parecía una ciudad impenetrable. Perdón. Era una ciudad impenetrable, con una doble muralla, además de que lo rodeaba el río Éufrates, quizás más o menos, como podemos ver allí, una buena altura que sobrepasaba más la altura promedio de los hombres. Además tenía a los guardias vigilando constantemente cualquier peligro en el exterior. Sin embargo, mientras el rey Belsasar y sus cortesanos estaban bebiendo y burlándose de Jehová con los vasos y otros objetos robados del templo de Jehová, afuera se estaban desarrollando grandes sucesos. Ciro hizo que sus hombres construyeran un canal y desviaron las aguas hacia un terreno pantanoso, lo que hizo que las aguas descendieran. Podemos ver allí que la marca del agua estaba más alta. Entonces, ¿qué hicieron? Estos hombres pudieron trepar, ascender por las murallas, y como las aguas estaban hacia las rodillas del muslo, esto fue algo fácil para ellos. De hecho, bueno, como estaban de juerga, los guardias olvidaron las puertas de las murallas abiertas, así que fue muy fácil entrar para Ciro y el ejército persa. Como prueban varios historiadores, los habitantes de la ciudad se estaban divirtiendo y se habían emborrachado, así que prácticamente Babilonia cayó sin apenas resistencia. El ejército de Ciro entró en Babilonia y lo conquistó. Así que en efecto, toda la opresión que el pueblo de Jehová estaba teniendo estaba llegando a su fin. Cuando Jehová se resuelve a hacer algo, allana todos los obstáculos para que se cumpla su voluntad. Así que fue fácil que Ciro, en cumplimiento de su voluntad, conquistara esta ciudad y se pudiera liberar al pueblo cautivo. Pero había un detalle mínimo que tiene que ver con que llegaría a estar deshabitada. Bueno, por algunos siglos más Babilonia siguió estando habitada, pero hoy en día, cerca de la ciudad de Bagdad en Irak, se pueden observar las ruinas de Babilonia, lo que indica que la profecía se cumplió hasta en el mínimo detalle. Así que, como pudimos ver con esta y muchas otras profecías que quizás conocemos, se cumplen en detalle. Entonces podemos estar seguros que las promesas para el futuro se van a cumplir sin falta. ¿Qué promesas le gustaría ver cumplida a usted? Bueno, hay un montón, pero una seguramente que a la mayoría nos llama la atención es la de Hechos 24:15, en donde tenemos la esperanza de que va a haber resurrección de justos y de injustos, ¿verdad? Cuando apreciamos esta esperanza, nuestra fe se fortalece y hace que queramos esperar ver su cumplimiento, ¿verdad? El pasaje bíblico de Apocalipsis 24:1, un pasaje, 21, 4 y 5, que conocemos, confirma esto, en donde se nos muestra que nuestro amoroso Padre va a quitar todos los motivos que nos hagan llorar o produzcan dolor, inclusive va a aniquilar la muerte, dice allí. Mientras vemos esta tercera imagen, pensemos en lo siguiente: para que no haya muerte, no deberían existir los asesinos, las guerras, no debería existir el suceso imprevisto. Para que no haya muerte, no deberían existir las angustias, los problemas emocionales que hagan que muchas personas decidan terminar con su vida. Para que no haya muerte, no deberían existir, obviamente, las enfermedades. Y bueno, para que no existan las enfermedades, deberían eliminarse las causas medioambientales que las provocan, o las preocupaciones, estrés, angustias que desencadenan otras enfermedades que quizás pueden llevarnos a la muerte. También debería dejar de existir el pecado heredado, que tiene como consecuencia la imperfección y la muerte. También, para que no haya enfermedades, no deberían existir las malas condiciones de vida o la mala alimentación, quizás provocada por falta de dinero o empleo. Bueno, estas son solo algunas de las cosas que hoy no nos permiten disfrutar de las bendiciones que ya tenemos, ¿no es cierto? Como vemos en esta imagen, Jehová va a hacer desaparecer la parte sombría y lo va a reemplazar por abundantes bendiciones. Por ejemplo, los padres no verán morir a sus hijos, ninguno verá morir a sus seres queridos. Por el contrario, lo vamos a ver regresar a la vida. Va a desaparecer la vejez con todo lo que eso implica, sus achaques, sus dolores. Se va a reemplazar por el vigor de la juventud.
Cada uno tendrá su propia casa, su propia huerta, tendrá alimento, no le faltará a nadie, como sucede en muchos lugares hoy en la tierra. No habrá trabajo esclavo, no habrá explotación infantil, o el simple hecho de que no se puedan conseguir los recursos básicos para la vida. ¿Y qué podemos decir de los problemas emocionales que están en auge hoy en día? Bueno, sobre todo después de la pandemia, muchas de estas enfermedades que están relacionadas con la mente, como la depresión, las ansiedades y otras cosas, estas van a desaparecer por completo y darán lugar a una vida libre de preocupaciones y estaremos alegres. No recordaremos estas cosas que no traían dolor, ¿verdad? Por eso que es fundamental invertir y dedicar tiempo en estudiar la palabra de Dios y analizar cada una de estas pruebas. Pero hay que hacerlo con detenimiento e interés. Si nos surge alguna duda, usar las herramientas que tenemos, investigar sobre alguna enseñanza que quizás dudemos o que no estemos seguros. Usemos las herramientas que tan en abundancia nos da la organización y que podemos encontrar en su mayoría en el sitio oficial jw.org. Hemos logrado poner un buen bloque más aquí para edificar nuestra fe, pero para que un edificio tenga estabilidad ante las tormentas, huracanes, sismos, debe tener fundamentos sólidos, ¿verdad? Bueno, una vez que logramos tener una fe sólida, debemos actuar con fe, porque la fe es como un músculo, cuanto más se usa, más se fortalece. Como indica Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo podemos actuar con fe? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, como se nos muestra en la segunda carta a los Corintios 4:13, dice, tuve fe y por eso hablé. Así que actuamos con fe cuando le hablamos a otras personas acerca de nuestras creencias y nuestra esperanza. A muchos jóvenes, sobre todo quizás en la escuela, quizás les surja la oportunidad de defender nuestra postura con respecto a la evolución. Hemos visto algunas pruebas y tenemos muchas más en nuestras publicaciones. También cuando hay que defender las normas morales de Dios, que muy diferentes son a los que el mundo promueve, o distintas circunstancias que se nos presenten. La fe nos va a dar el valor para defender nuestras convicciones. Quizás cuando usted empezó a estudiar también la Biblia, dijo, sí, yo voy a estudiar, pero no me van a ver ahí por las calles tocando las puertas. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, su fe creció, desarrolló fe, y entonces usted mismo quiso empezar a compartir lo que había aprendido con sus amigos, y luego lo empezó a hacer predicando de casa en casa, ¿verdad? Así que la fe nos puede ayudar a vencer los miedos, la timidez, y afrontar la indiferencia de la gente o la persecución de los gobiernos. Otra forma de demostrar que actuamos con fe es cuando le pedimos guía a Dios y seguimos su dirección. Si le oramos a Jehová y estamos convencidos de que Él nos escucha, podemos encontrar en Él un refugio. Es más, sabemos que si nos dejamos guiar por Él, en todos nuestros caminos Él hará rectas nuestras sendas. Esto quiere decir que la fe nos va a motivar a obedecer los mandamientos sin dudar, ¿verdad? Cuando vemos que Dios nos apoya y contesta nuestras oraciones, nuestra confianza en Él crece, por lo tanto crece nuestra fe. Pensemos en todo lo que esto hace posible hoy. Personas que eran adictas a las drogas, al tabaco, al alcohol, al juego, a la pornografía, personas que llevaban estilos de vida inmorales de todo tipo o que decían que no iban a poder cambiar, que nunca serían capaces de hacerlo. ¿Qué sucedió? También desarrollaron fe, actuaron con fe y gracias a ese deseo de querer agradar a Jehová pudieron liberarse de todas estas cosas. Hemos visto a muchas personas cambiar. Usted lo ha visto, yo lo he visto. Quizás usted mismo sea una persona, un ejemplo de fe que pudo cambiar gracias al poder que nos da la fe. Este es el auténtico poder de la fe, hermanos. No es una simple teoría o algo imaginario, es algo real. La gente experimenta ese poder en su propia vida y es por eso que Jehová nos invita a que le sigamos pidiendo vez tras vez que nos dé más fe. La fe tiene el poder de hacer que las cosas que parecen imposibles para los hombres lleguen a ser realidad para los que tienen fe en Jehová. ¿Cuánto agradecemos entonces que Jehová nos esté ayudando a desarrollar esta maravillosa cualidad que es parte del fruto del Espíritu? Dijimos que se basa en pruebas sólidas
en conocimiento exacto. Por eso, sigamos fortaleciendo nuestra fe. La fe no se mantiene igual, siempre puede fortalecerse o puede debilitarse. Tal como una planta necesita que le demos agua, que la reguemos con regularidad, para que siga creciendo, lo mismo debemos hacer con nuestra fe. Sabemos que si no la regamos, no la mantenemos, terminará marchitándose y muriendo. Así que pidámosles, como dijimos a Jehová, y actuemos de acuerdo con nuestras oraciones. Todo el tiempo y esfuerzo invertido que dediquemos a fortalecer nuestra fe, bien vale la pena y será recompensado. Dediquemos tiempo para fortalecerla mediante el estudio regular de su palabra, la oración, la asistencia regular a las reuniones como lo están haciendo, participándose en obras de fe, ayudando siempre a los que necesiten fortalecer su fe. Edifiquemos nuestra fe en las muchas pruebas o bloques, como vimos algunas, apreciando las cosas hechas por Jehová, aceptando a la Biblia como su palabra y teniendo confianza en las promesas futuras. Dios cumplirá muy pronto lo que nos prometió. Entonces, como cantábamos en la canción al principio, nuestra fe protege nuestra mente, el porvenir no nos inquietará. No se arrepienta del tiempo y empeño invertido en esto, porque para llegar a la meta es preciso demostrar confianza absoluta en Dios. La fe debe ser algo primordial en nuestra vida. Por eso, si queremos ver cumplida nuestra esperanza de vida eterna, nunca dejemos de tener fe en Dios y en sus promesas.